tal, chicos? Hoy os voy a hablar un poco de la cultura española. Y la cultura son muchas cosas. Exactamente, quiero centrarme en algo que quizás muchos no penséis que es cultura, pero quiero centrarme en la antipatía, en lo antipáticos que somos los españoles o lo antipáticos que parecemos para mucha gente, incluso para muchos hispanos hablantes. Y por eso hablaré un poco de lo que decimos cuando entramos en un bar, por ejemplo, o en una tienda, de cómo pedimos las cosas y también de algunas maneras de agradecer para simplemente ampliar un poco vuestro léxico. Entonces, es cierto que de los españoles se dice que somos demasiado bruscos, demasiado directos. Como os he dicho, sucede también entre hispanohablantes. Los sudamericanos piensan de nosotros que, pues eso, somos demasiado duros. ¿Dónde podemos ver esto? Bueno, podemos verlo, por ejemplo, en un bar. Tanto a la hora de pedir algo que queremos tomar, para comer, como a la hora en la que un camarero nos pide a nosotros, nos pregunta qué queremos. Esta diferencia cultural no solo sucede entre hispanohablantes, por supuesto, también hay un choque cultural bastante grande entre otras culturas del Mediterráneo que son muy cercanas a la española. Por ejemplo, entre cómo actúan los griegos o cómo actúan los italianos o los franceses, o incluso ya no una cultura mediterránea, sino más nórdica, ¿no? Anglosajona, los anglosajones. Cómo se dirige una persona a un cliente o cómo se dirige un cliente a un camarero, por ejemplo. Bueno, pues una cosa muy sencilla y muy normal y muy natural en España es entrar en un bar y directamente, sin decir hola, ni buenos días, ni nada en absoluto, ni siquiera un por favor. De hecho, no solemos utilizar por favor cuando pedimos algo en un bar. Entramos directamente y decimos una cerveza o un café. Depende de lo que quieras tomar, por supuesto. Pero no empezamos ni con un por favor, ni con un buenos días, porque es totalmente innecesario. ¿Significa esto que somos bruscos y antipáticos? Depende cómo lo veas, pero como os he dicho, es algo cultural. Y no es que seamos bruscos o antipáticos, es que lo consideramos innecesario. Pero no solo yo, sino como cliente, sino también lo considera innecesario el trabajador, el camarero. Está ahí para servirte y tú estás ahí para consumir. Eso sí, no significa que no utilicemos algún recurso para ser más amables, para ser más cordiales. ¿Qué recurso utilizamos? El tono. Eso es lo que marca, lo que hace la diferencia en un español cuando se dirige a pedir ese café o esa cerveza en el bar. Uno no entra y dice una cerveza, uno entra y dice una cerveza, un café. Es casi, y sin el casi, está implícito, quiero decir, en el tono, ese por favor. Uno diría, por favor, no lo decimos, pero el tono es el mismo. Un café, ese tono, un café, una cerveza, hace a la vez de por favor. Es la manera en que funciona nuestra cordialidad. Pero es cierto que no siempre somos cordiales. Puedes encontrar a un camarero que directamente llega y te dice ¿qué quieres? Esto puede chocar, como en culturas en las que se utiliza mucho el usted o alguna forma muy cortés, de alta cortesía. Nosotros hemos ido cambiando la cortesía, el significado de la cortesía, y lo que hace 20 años era cortés ahora puede ser antipático. Si alguien, por ejemplo, se dirige a mí y me habla de usted, seguramente yo me voy a sentir de alguna manera insultado, quizás insultado es demasiado fuerte, pero sí distanciado. Voy a sentir que me llaman de usted marcando una diferencia y no me sentiré cómodo. De hecho, me sentiré incluso, aunque veáis mis canas, no me considero que soy una persona mayor, me sentiré mayor si alguien se dirige a mí hablándome de usted. Así que
tratar de tú a alguien, tratar con la segunda persona en español, es una forma de cercanía y podríamos decir incluso que de cortesía, porque nos ponemos cerca de esa persona y no marcamos una distancia. Eso ha cambiado. Antiguamente, hablar de usted significaba mantener una relación de respeto. Ahora lo vemos como una relación de frialdad, ¿de acuerdo? Así que es normal que un camarero se acerque a ti y te diga, ¿qué quieres? O, si hay un grupo, ¿qué quieren tomar? O, ¿qué queréis tomar? Quizás es lo más común. Quizás en el sur, en Andalucía, podemos encontrar más un uso del usted y de ustedes, que de ahí pasó a Sudamérica, hace muchísimos años, por supuesto, igual que la lengua, en el cual el usted no es una forma de distanciamiento, es más bien una forma de cercanía. Puedes hablarle incluso de usted a tu hijo, a un familiar tuyo, pero eso sucede en el sur de España, no sucede en el resto de España. En el resto de España, hablarle a alguien de tú es una forma de marcar una cierta cortesía, una cierta cercanía. Así que no pienses que somos bruscos, es la manera en la que ha cambiado nuestra, por decirlo así, la gramática de nuestra cortesía. Y para cumplir con lo que dije al principio del vídeo, vamos a hablar de algunas maneras para decir de nada. Por ejemplo, cuando alguien te agradece alguna cosa, normalmente no en un bar, puede ser más bien cuando alguien hace algo por ti, cuando qué sé yo, te abren la puerta, te regalan algo, ¿no? Normalmente te hacen un favor. Normalmente lo más común es decir de nada. Cuando alguien te agradece, tú dices de nada, es lo más común. Pero sí que podríamos ganar un poco aquí amplitud en el lenguaje y podemos decir algunas cosas más. Por ejemplo, una muy común es a ti. Esta es la más normal. A ti. Gracias. A ti. O no hay de qué. Gracias por el regalo. No hay de qué. O, por supuesto, hay una muy común e informal en España que es ya ves. Ya ves. Es algo como que significa en realidad ya ves lo que he hecho. No era nada. Y lo resumimos en ese ya ves, le quitas la importancia, no tiene importancia, ¿no? Y es un poco eso, es un poco esta manera cultural de los españoles que tenemos, que hay que ser amable, digámoslo así, o hay que hacer las cosas sin darle importancia. Incluso entre amigos, alguien te hace algo y tú te lo agradece y tú puedes hacer simplemente un gesto. Cuando te dicen gracias, tú, como diciendo, por supuesto, no importa, eres mi amigo, ¿cómo no lo voy a hacer? Pues lo mismo con un camarero. El camarero llega, te pregunta ¿qué quieres? Porque eso es lo que tú quieres. Tú quieres una cerveza y no te sientes mal, no te sientes incómodo, no necesitas un por favor. Que no es de nuestra cultura, puede tener ciertas dificultades, pero es parte de la lengua comprender esto. Bueno, entonces, como os he dicho, también podemos decir cuando nos agradece a alguien, pues de nada, ya ves, no hay de qué, no tiene ninguna importancia. Si vosotros sabéis algunas maneras más, porque hay muchas más, de devolver esas gracias, de decir de nada, a ti, no hay de qué, ya ves, podéis escribirlas aquí debajo y por supuesto también podéis darle a la campanilla, seguirme y yo estaré encantado de volveros a ver aquí cada semana para contaros algo en español y sobre el español. Un abrazo y que